Muy buenos días a todos y bienvenidos a su podcast en corto. El día de hoy tenemos como invitado especial al doctor Ricardo Rangel. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Sé que andas aquí en Hermosillo porque actualmente está pues, en proceso el evento de la RUIM 2024. Y me gustaría iniciar con una primera pregunta que se la hacemos a todos nuestros invitados, que es ¿de dónde eres oriundo y cuál es tu formación académica? Ok, gracias. Y sí, pues yo me formé en la Universidad Michoacana, soy originario de Morelia, Michoacán. Me formé en la Universidad Michoacana como ingeniero químico. Ujú. Posteriormente hice una maestría en ciencia de materiales en este mismo lugar. Y unos años después ingresé al doctorado en física de materiales que imparte la UNAM y el CICESE en Ensenada, Baja California, y me gradué en 1999. Ok. ¿Nos puedes hablar un poco de cuál fue tu proyecto doctoral? Sí, estuve trabajando en ese entonces porque era un campo muy excitante, el tema de la superconductividad a alta temperatura. En ese entonces hubo un boom porque se descubrieron algunos superconductores que podían trabajar a temperaturas pues, Ujú. relativamente altas, arriba de los 77 grados Kelvin. Y entonces yo estuve trabajando con un sistema que se llamaba, o que estaba compuesto de itrio, bario, cobre y oxígeno. Ujú. Y pues salieron muy bien las cosas con ese proyecto y me gradué en el 1999. Y eventualmente, pues cuando regresé a la Universidad Michoacana, carecíamos de muchos equipos muy especializados que se ocupaban para poder seguir esos temas. Y por un tiempo estuve trabajando con algunos profesores de la UNAM, incluyendo al doctor Roberto Escudero Derat. Ujú. Y ya posteriormente, pues yo empecé a establecer mis líneas de trabajo y me fui enfocando un poco más hacia lo que es algunas ramas de la ingeniería química y de la ciencia de materiales. Y es a lo que me he dedicado por alrededor de 20 años. Ok. Em, entonces estás en la Facultad de Ingeniería Química, ¿verdad? Así es. Ahí. ¿Cómo se llama tu laboratorio? Tengo un laboratorio de nanoestructuras. Ujú. Y bueno, le llamé el laboratorio de nanoestructuras y nanocatálisis. Y en este laboratorio mi perspectiva fue que desde que yo había trabajado en el doctorado, estuve trabajando mucho cuestiones de síntesis química y también en ese entonces se puso mucho de moda preparar materiales a escala nanométrica. Ujú. Y yo, por eso le di ese nombre a ese laboratorio y estaba abocado prácticamente a preparar materiales en ese tamaño o en esas dimensiones que tengan propiedades fotocatalíticas, catalíticas, de sensores de gases, películas delgadas, etcétera. Ok. Bueno, así tratando de hacerle un poco un giro a las preguntas que te he hecho, me gustaría saber qué fue lo que te motivó a estudiar un posgrado. ¿Cuál fue, no sé, si tenías ya pensado hacerlo o alguien te invitó o cómo te enteraste de los posgrados? Bueno, pues sí creo que cada quien tiene, digamos, sus motivaciones propias o cosas que le van sucediendo en la vida y entonces uno va explorando cosas, pero en mi caso, Ujú. yo estudié la carrera de ingeniería química y para mí quedó bien claro desde que yo estudié que yo quería aprender mucho más. Y para mí, el estudiar esa carrera de ingeniería química, o que también otras que estuve considerando como físico-matemáticas, para mí eran simplemente una etapa en la que yo iba a seguir trascendiendo a estudiar más. Yo nunca tuve una duda de que yo quería ser un científico, eso era como una cuestión de vocación que yo sentía. Y entonces fue que decidí hacer después de que terminé la licenciatura, empecé a ir a algunos laboratorios donde me interesó mucho lo de la ciencia de materiales Ujú. y también era porque en ese entonces era como lo más cercano que yo tenía como para estudiar, porque ahí había una institución relativamente fuerte en el área de ciencia de materiales
y fue que tomé esa decisión. Pero posteriormente, pues obviamente yo quería seguir mis estudios. Ujú. Tomé un break como de 2 años que terminé la maestría y luego empecé a buscar las opciones para hacer un doctorado. Y entonces una de las opciones que aparecieron para mí pues, fue el doctorado en física de materiales que impartían en ese entonces el CICESE y la UNAM en conjunto. Me imagino que te tocó cuando se llamaba, era CCMC en ese entonces, ¿no? Así es, Centro de Ciencias de la Materia Ujú. Condensada. Ok. Pues me queda claro, ¿no? De hecho, cuando viste tu plática en el RUI, la reseña que dieron acerca de toda tu obra, digamos, publicaciones, hay una parte que me llamó la atención que mencionaron tus estancias, no solo aquí en México, sino que también en el extranjero. ¿Nos podrías platicar un poquito de eso? ¿Qué es lo que te ha motivado a hacer estancias y qué es lo que te ha dejado hacer cada estancia? Ok. Creo que es algo muy bonito que todas las personas que tienen algún trabajo como este tipo científico, y no únicamente, sino yo creo que cualquiera de nosotros en cualquier profesión debería de buscar no estar como siempre en un lugar de comodidad, sino estar tratando como de aprender cosas, tomar cursos, y Ujú. simplemente hasta ir a explorar lugares. Y entonces, motivado por esas situaciones, yo he buscado opciones para, pues digamos, como mejorar mi preparación o mantenerme activo, mantenerme como al día en los temas que yo trabajo, estudio. Y así fue como logré hacer una estancia en la Universidad, primero de California en San Diego, que es una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida. Estuve en un laboratorio donde se han sacado un par de premios Nobel en ese lugar, en el área de física. Y ese ambiente al que yo iba ahí era así totalmente académico, científico, y yo veía a las personas verdaderamente convencidas de lo que estaban haciendo en ese lugar. También me gustó mucho ese lugar porque yo ahí veía un profundo respeto hacia la investigación, Ujú. hacia las cosas que cada persona hacía. Ujú. Me refiero a ese ambiente laboral que yo percibí allí Sí. y esa metodología así, pues un poquito rígida con la que se trabaja a veces en esos lugares, pero que al mismo tiempo, si tú eres perceptivo, lo puedes traer hacia tu vida de las cosas buenas que observes de ahí e incorporarlas en tu metodología de trabajo o en tus ambiciones, en lo que sea. Ujú. Posteriormente, me gané una beca de la Fundación México-Estados Unidos y en el 2002 hice una estancia en la Universidad de Texas en El Paso, con el profesor Russell Chianelli, que también era una persona distinguida en el área de catálisis. Ujú. Y ahí estuve alrededor de 3 meses. Y entonces ahí aprendí otras metodologías de síntesis y más abocadas ya al área de catalizadores. Y también fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Ujú. También tuve la fortuna de ganar una beca internacional y en ese periodo más o menos estar en Bolonia, en unos laboratorios muy bonitos que se llaman el área de la ricerca, en Bolonia, y también estuve por espacio nada más como de un mes, pero fue una experiencia muy enriquecedora porque había gente ahí como de unos 20 países diferentes, relativamente jóvenes en ese entonces, Sí. y que intercambiábamos muchísimas experiencias y recibíamos cursos de profesores muy, muy destacados. Ujú. Entonces, todas esas cosas creo que yo las quise incorporar en mi investigación, en mi vida. Y posteriormente, pues también he tenido la fortuna de hacer estancias y colaboraciones, pues con gente de la Universidad de Nuevo León, de ahí mismo del Centro de Ciencias de la Materia Condensada, que ahora se llama el CNIN, con gente del CINVESTAB en la Unidad Mérida, con gente de la UNAM en la Ciudad de México, etcétera. Entonces, todas esas personas mmm, tienen características diferentes de investigación, también tienen equipos diferentes y metodologías, y yo siempre he querido ser muy receptivo a todo eso para pues mejorar mi metodología de trabajo, pero también como persona y también incorporarlas a la investigación, por supuesto. Sí, no, no cabe duda que lo que dices es una
es muy importante, ¿no? Ser receptivo. Entonces tú vas a algún lugar ajeno a tu forma de trabajo y habrá cosas que a lo mejor no empaten a lo mejor con tu manera de trabajar o tus ideologías o lo que tú quieras. Pero siempre es bueno llevarse lo mejor, ¿no? De cada estancia. Así Y eso es. también es un consejo que le podemos dar a los estudiantes. Porque muchas veces se enfrascan mucho a trabajar en el mismo laboratorio, no salen y nada más conocen esa forma de trabajar. Entonces salir sin duda te da perspectiva y también te nutre, ¿no? Como profesional. Sí, así es, por supuesto. También te quiero felicitar porque este año te tocó, si no me recuerdo, diste un curso en el Congreso IMRC, ¿verdad? Así es. ¿Nos puedes contar de tu experiencia ahí en ese congreso? ¿Cómo fue? Claro, pues por primera vez, por alguna situación, digamos como aleatoria de la vida, me Mm, invitaron a participar como organizador del Congreso de Catálisis dentro de los muchos congresos que se hacen al mismo tiempo sí, en ese evento cada año, en ujú, agosto. Y una de las cuestiones que también se abordan en ese congreso es tratar de, precisamente lo que acabas de mencionar, que se motiven a los estudiantes y eso se hace a través de cursos especializados. Entonces, cada uno de esos mini congresos que se hacen dentro de ese grandísimo congreso que congrega alrededor de unas 2,000 personas anualmente, pues se ofertan cursos. Y en este caso yo oferté un curso de fotocatálisis y de catálisis de oxidación catalítica, perdón. Y pues fue una bonita experiencia también porque aunque yo he participado en muchos congresos en mi vida, nunca había dado un curso completo en inglés y que yo pudiera tener ahí algún buen grupo de personas escuchándolo y que estuvieran interesadas. Y fue una grata experiencia y otra vez enriquecedora. sin duda. No, yo creo que ese congreso, bueno, no sé si sea el más importante a nivel internacional en torno a materiales, a lo mejor tú conoces de otros, pero sí es un congreso bastante impactante cuando uno es estudiante, ir a atender a ese evento, ¿no? Sí, sí lleva uno, pues, una impresión bastante grande porque ves otra forma de trabajar, para empezar las exposiciones como son las magistrales, hay muchos simposios, ¿no? Dependiendo del tema y todo eso, ¿no? Entonces, sin duda es una buena experiencia. Cambiando de tema, pues también sé que este año te dio una distinción muy importante como Ujú. investigador. Me gustaría tocar ese tema. Para los que no sepan, pues nosotros estamos en un sistema que se llama el Sistema Nacional de Investigadores y dentro de ese sistema hay niveles, ¿no? Y tú ya llegaste a alcanzar el último nivel, el nivel 3. Cuéntanos qué es para ti obtener ese nivel y qué sigue después de eso, para ti como persona, ¿no? O como profesional, como lo quieras ver. Sí, gracias, por supuesto. Sí, sí, digo gracias por la pregunta porque motiva Ujú, la reflexión. ujú, Eh, bueno, cuando uno está inmerso en este sistema y hay una especie de como de, digamos, ente calificador de lo que uno hace como investigador y que es independiente del lugar donde uno trabaja, que es en este caso la Universidad Michoacana, ujú, donde yo trabajo. Cuando uno concursa para obtener esas distinciones, eh, pues obviamente uno inicia en los niveles bajos y a través del trabajo arduo y las colaboraciones, uno puede ir escalando lugares. Y yo siempre miraba hacia arriba en el sentido de que había gente que yo sabía que tenían mucha capacidad o que tenían un gran número de publicaciones o que inclusive escribían libros. Y, y para mí era como algo muy motivante pensar que yo podría llegar a ser como esas personas algún día, que también en ese punto que yo llegara pudiera ser como inspiración para otras personas que iniciaran como yo lo hice algún día. ujú, Entonces mi motivación era eso, porque era para mí muy importante en ese entonces.
pensar que a través de esa distinción yo iba a llegar a un nivel donde iba a sentir que había llegado al tope pues máximo de las distinciones que se puedan dar en México. Me refiero dentro del Sistema Nacional de Investigación, porque hay otros pues, premios más importantes, ¿no? Como el Ujú, Premio Nacional de Ciencias o cualquier otra cosa. ujú, Pero, eh, siendo sincero, yo cuando fui escalando y ahora que llegué a este nivel 3 yo veo ya las cosas de manera como muy diferente. Ahora simplemente lo tomé como, pues sí, como si fuera un gran logro dentro de mi vida, pero una vez que estoy ahí, lo único que pienso es en seguir trabajando, ujú. en seguir colaborando, en seguir enseñando en la medida de mis posibilidades los cursos que doy, las invitaciones que a veces que me hacen para dar algún curso. Y yo lo veo desde una perspectiva ya muy diferente, que no es nada más la cuestión como económica, que obviamente también va asociado a esos niveles algún estímulo económico, pero simplemente es como pensar que algún día que soñé cuando salí de la licenciatura y pensé llegar a ser un doctor, porque ese era como un sueño que tenía yo, pues no, nunca pensó por mi cabeza eso de estar en el Sistema En Nacional de el SNI. Investigadores, no. O sea, para mí era como algo, como que escuchaba pues, y lo escuchaba como ajeno, como Ujú, simplemente como decían luego, pues, mira, esos son como las vacas sagradas, les decían de broma, ¿no? A los que según ujú. estaban en esos niveles. Y ya cuando ya lo he logrado, siento que simplemente te das cuenta de que, pues somos humanos todos, al final de cuentas. Y que Ujú. cualquier persona con una motivación y determinación suficiente puede lograr esas cosas. Y ahora lo que quisiera es pensar positivamente que eso me sirva para retribuirlo a la sociedad, para ser mejor persona, para ser tal vez un mejor profesor, Ujú. para ser más interesado en apoyar a mis estudiantes o a las personas con las que yo colaboro. Ujú. Y creo que eso es lo que ahora me llena más la vida que en sí decir que si tengo tal nivel o cual del Sistema Nacional de Investigadores. Entiendo. Pues yo creo que es el sueño de todo, yo diría que de todo recién doctorado, porque ese es cierto, cuando uno empieza el programa de doctorado, Ujú. la meta a corto plazo es obtener el grado, ¿no? No piensa uno en eso. Bueno, habrá excepciones, ¿no? Que uno que hagan sus planes y empiecen a producir durante el camino y digan, bueno, existe el sistema, yo sé que con esta producción puedo subir a tal nivel. Pero probablemente sea porque es por etapas, ¿no? Primero obtener el grado, ya después ahí ingresar al sistema, y es todo un proceso. Entonces, lo que sí yo creo que es para cualquier investigador llegar a hacer a obtener ese nivel, el nivel 3, yo creo que pudiera ser el sueño. A lo mejor no de todos, porque es muy relativo, ya lo hemos platicado, ¿no? Que, ¿cómo defines a lo mejor el éxito? Exacto. Sí, eso es muy relativo. Y aprovechando el tema este del SNI, me gustaría preguntarte como, ¿qué estrategias recomendarías a los nuevos doctores o doctoras para, pues, llegar a ese punto? ¿Cuáles te funcionaron a ti? Bien, pues es también una buena pregunta, pero también creo que lleva mucho a la reflexión en el sentido de que cada persona busca un camino diferente. Ujú, Y, y si asociado al hecho de que de verdad te guste la investigación y que quieras dedicarte a ello, va a venir aparejado que poco a poco y eventualmente vas haciendo esos logros académicos y te van enriqueciendo. Pero creo que lo que debiéramos tener todas las personas más en mente es que estemos esforzándonos para ser mejores personas y para estar con la mente ocupada, para tener siempre metas y retos en la vida y que no es como tanto en sí como el premio, sino, como dicen, el camino. Eso es lo que se disfruta, la llegada. Por decir algo, yo por muchos años me deseaba porque se me hace como emocionante, cuando veía que yo mandaba los trabajos a las revistas
y veía que pasaban por un filtro, que son los editores de las revistas. Ujú. Y, y yo decía, wow, qué padre ser como, pues el que decide, ¿no? O sea, Ujú. el que recibe los artículos, los filtra, los manda a los revisores y el que va a decir si se aprueba o no finalmente esos artículos, ¿no? ¿Y qué sucedió? Que algún día me llegó la suerte y así de repente me llegaron a invitar, ya en este caso en 3 ocasiones, para que sea editor de alguna revista, aunque sea de manera, digamos, eventual para un número especial o lo que sea. Y entonces eh, ha sido como muy grato para mí porque lo vi ahora ya desde el otro lado, el trabajo que hacen esas personas, pero para mí otra vez lo bonito de eso es lo que estaba aprendiendo ahí, ese aprendizaje, ese saber lidiar con los artículos y que se los envían a uno y que uno trata pues de decidir de manera muy objetiva si podrían o no quedarse en alguna revista, pues así. Ujú. Eso es así como cosas, o esas son unas cosas que creo que son eh, motivantes y que nos deberían de impulsar. Y yo siempre les digo a los chicos que empiezan una carrera científica que disfruten el viaje, Ah, sí. que no estén pensando como en el premio final, Ya, ya, ya. sino en todo lo que están adquiriendo en ese proceso. Yo a veces hasta les digo a mis estudiantes, mira, no solamente hiciste un proyecto científico conmigo, Ujú. fuiste a hacer una estancia. Vamos a poner un ejemplo aquí mismo en la Univisión o tal vez en Monterrey o Ensenada, donde quiera que los haya enviado a mis estudiantes. Pero ¿qué sucede en ese proceso? Aparte de que van, conocen otras metodologías de trabajo, se enriquecen como personas, algunos de ellos nunca habían salido en su vida de su ciudad y el hecho de enfrentarse a nuevas cosas, nuevas situaciones, hacer nuevas amistades o forzarse a hacer cosas que ellos usualmente no hacen en su ciudad, Ujú. son también cosas que los van a enriquecer. Bueno, esa es mi perspectiva. Entonces, si una persona es abusada, lista, me refiero a un ser humano, pues hombre o Ujú. mujer, y que haga esas estancias, se tiene que traer algo de todo ese tiempo que estuvo en ese Ujú. lugar y que no nada más es pensar que fue a hacer como unas pruebas a algún laboratorio y que fueron para completar su tesis y ya estuvo. Ya. Entonces, eso es lo que yo más bien quisiera decirle a un estudiante, porque pues lo otro es trillado, decirle, esfuérzate, Échale esfórzate, ganas. échale ganas, se trata de enfocarte en tu trabajo, trata de ver que logres los objetivos que te planteaste con tu proyecto Ujú. de tesis o cosas así. Ujú. Pero creo que eso es como que tiene que suceder, ¿no? Sí, sí, esa parte, es la parte cuadrada del Exactamente. proceso, ¿no? Pero creo que lo más importante es eso que yo creo, es mi perspectiva. Lo más importante es cómo se está creciendo como persona, como ser Ujú. humano y obviamente el conocimiento que estás adquiriendo y la experiencia. Sí, me llamó la atención algo que dijiste. ¿Crees en la suerte? Porque ahorita Mm, mencionaste, y luego la suerte. Pues ¿Crees que existe la suerte? no tanto así como dijera, pues creo que más bien es una cuestión de aleatoriedad de las cosas Ujú. y que de repente suceden cosas, tal vez las estás buscando, ¿no? Mentalmente, porque en el caso como yo te mencioné de ser editor algún día de una revista, pues siempre lo pensé y siempre lo deseé. Y lo que curiosamente sucede es que de repente me lo ofrecen un día y era así como que yo ni siquiera estaba pensando en eso, me, o sea, Ujú. conscientemente. Pero entonces si a eso le llamamos suerte, pues yo más bien lo diría así como que es el azar del destino, Ujú. pero lo que sí es importante, y eso sí creo que cabría hasta en la pregunta que tú me hiciste hace un momento, es que aquel alumno siempre esté buscando esa oportunidad, Ujú. siempre esté buscando las cosas Ya. que sucedan. Una vez escuché, palabras más, palabras menos, que la suerte era algo así como la probabilidad de que ocurra algún evento, más la preparación de la persona en cuestión. Entonces, uno a lo mejor no puede modificar las probabilidades, pero lo que uno sí puede hacer es la parte de preparación. Si más te preparas con respecto a lo que tú andas buscando,
y a lo mejor ahí las probabilidades juegan a tu favor, pues se podría llamar suerte. Así es. Pero definitivamente tiene que ver la parte de la preparación. Algo que no mencioné al principio de la plática es que eres un colaborador del posgrado en electrónica. Pues de hecho hemos dirigido algunas tesis en tema de semiconductores. No sé si me quieras contar de tus proyectos actuales, qué es lo que estás haciendo, un poquito así de manera simple, ¿no? Ok. Bueno, creo que ahorita que mencionaste eso, también quisiera abordar una cosa así un poquito. Es en el sentido este de la colaboración que tú mencionaste y que puede conllevar también el enriquecimiento como nosotros, como investigadores, pero también de los alumnos. Ujú, Porque en la actualidad la ciencia no se puede ver como cuando al menos yo fui educado, que alguien que era ingeniero mecánico solamente tenía que ver cosas así como si fuera un caballito así hacia esa al dirección. derecho. Si yo era médico, nada más en esa dirección de tal vez atender a la gente, curar o lo que sea, Ujú, cada una de estas situaciones. Pero al menos en la etapa que yo terminé como la maestría, empecé el doctorado, vi que el mundo empezó a cambiar. Yo así lo percibí. Y empecé a ver esa interrelación enorme entre los campos de cualquier casi rama de la ciencia, ¿no? ujú, O sea, me refiero a un físico con un químico, con un biólogo, ujú, y buscando aplicaciones donde sabían que cada uno de ellos iba a aportar algo, ujú, pero que ninguno de los tres tenía como la respuesta completa. ujú, Y eso creo que también ha sido fascinante en estos últimos años del desarrollo humano y del desarrollo de la ciencia, ver cómo se hacen esfuerzos y de equipos multidisciplinarios salen cosas súper interesantes. Y bueno, abordando el tema o la pregunta que me hiciste, ujú, bueno, yo actualmente trabajo en cuestiones así orientadas sobre todo al desarrollo de nanomateriales con aplicaciones en catálisis oxidativa, en fotocatálisis, en el desarrollo de películas delgadas por algunos métodos convencionales como Chemical Vapor Deposition ujú, o lo que es Atomic Layer Deposition. Y también, por supuesto, desde hace algunos años, unos 8 o 10 años, he estado trabajando con el óxido de grafeno y el grafeno, sí, que es un material que ha sido pues fascinante. El hecho de que ha estado siempre presente en nuestras vidas y como cuando vemos algo pasar pero sin observarlo en realidad. Y en el momento que se descubrió que al separar las hojas de grafito que tienen una unión muy débil de tipo como Van der Waals, y al separar esas láminas y estudiarlas de manera, digamos, como aislada o particular, se descubrieron muchísimas propiedades que tienen estas capas atómicas, que incluyen alta conductividad, alta conductividad eléctrica o mucha resistencia intrínseca del material, etcétera. Entonces, ese tipo de trabajos son los que hemos abordado con mis estudiantes, pero algo también que es muy interesante y también pegado al comentario que hice hace un momento, por ejemplo, acabo de terminar una tesis de maestría con una alumna donde estuvimos participando gente que sabía cuestiones más biológicas y nosotros que preparábamos el óxido de grafeno. Entonces estuvimos preparando, por ejemplo, estuvimos preparando un tipo de materiales de grafeno que impurificábamos su superficie con nitrógeno y ahí hacíamos que algunas bacterias crecieran en esa superficie. Y ujú, esas bacterias son bacterias de un tipo que puede degradar los compuestos orgánicos, ujú, particularmente los aceites como los de los autos. Nosotros le dimos ese enfoque de los autos, el aceite usado de los autos ujú, o el petróleo mismo, los derrames. Y entonces, cuando hicimos estas pruebas, obtuvimos unos resultados muy bonitos que recientemente se publicaron en una revista internacional y entonces es ahí donde te mencionaba que conviven las diferentes ramas de la ciencia, porque yo no sé mucho o casi nada de ujú, cuestiones biológicas, ujú, pero me acerqué a alguien que preparó los materiales, que hizo crecer las bacterias,
Ujú. y junto con lo que nosotros sabíamos que era ciencia de materiales, unimos un proyecto y salieron las cosas. Sí, sí, no cabe duda que los proyectos hoy en día son pues de diferentes disciplinas, ¿no? Hay que hacer sinergia. Así es. Creo que en Estados Unidos lo manejan como coworking, ¿no? Cambiando de tema, así un poquito drástico, me gustaría platicar sobre si tienes algún hobby, algo que hagas en tu tiempo libre que te guste hacer, que no sea nada académico, ¿no? Ah, por supuesto. Bueno, aparte de la lectura que siempre me ha gustado leer de literatura universal, o literatura no científica, sino literatura, digamos, distractiva o recreativa, Ujú, también pues me gusta, no sé, correr, me gusta nadar. Creo que eso también es algo muy importante que debiéramos siempre fomentar, porque cuando estamos como saturados y cargados de trabajo, a veces ni siquiera somos conscientes de cuánta carga o estrés estamos ujú, manejando. Y entonces el hecho de hacer algún deporte o simplemente, a mí me gusta también mucho escribir. En algún tiempo hasta escribí poemas, escribía, ya después ujú, no sé por qué lo dejé de hacer, pero me gustaba mucho escribir poemas. De repente me gusta escribir un poco de literatura, así como, no sé, como si fuera un cuento corto, cosas así, sencillas, tratando de aventurarme, pero es más bien como porque me gusta tener la mente activa y creo que eso me agrada mucho. También me gusta jugar un poco de ajedrez, ajedrez también. ajedrez también me gusta. eh, y por supuesto, pues de vez en cuando, pues ver alguna buena película. Soy muy fan de la música clásica, el jazz. Es una de las músicas que a mí me agrada más. Y pues eso Ujú. también me agrada y me relaja. Y a través también de la literatura, yo he querido, poder ese camino de la literatura, también motivar a los estudiantes. ¿Por qué? Porque lamentablemente he visto que en el sistema educativo actual que tenemos, Ujú, parece como si no se le diera tanto énfasis al hecho de que una persona sepa más de otras cosas que no tengan que ver nada más con su preparación académica. ujú, Y también he visto que del hecho de que muchos jóvenes no les guste la lectura de otros temas, pues que no tengan que ver con su trabajo, su carrera, ujú. hay como una limitación muy grande que está sucediendo, tanto de criterio como de escritura. Entonces yo veo que se les dificulta muchas veces hacer una buena redacción, ¿Puedo hablar? hasta a veces expresarse en público y creo que deberíamos de hacer algo. Creo que deberíamos, pero como sociedad, no me refiero nada más a un individuo, sino como sociedad, darnos cuenta de que una persona que tenga todos esos gustos por hacer otras cosas diferentes, ¿no? Que no sea nada más el trabajo, va a ser una persona más feliz y con Ujú. un mayor enriquecimiento, no solamente de su trabajo, sino en general. Sí, yo creo que tienes razón. El sistema en el que vivimos no permite abiertamente eso. Como que te enfoca mucho en, haz esto, dedícate a esta parte y no te salgas de ahí, ¿no? Quizás si se exploraran otras estrategias. De hecho, una vez vi por ahí, no sé si has visto, ya ves que ahora pues puros comparten reels de Instagram o ahora el TikTok y esas cosas. Ujú. Y por ahí me tocó ver un video corto donde se ve la evolución de muchas cosas, como por ejemplo la evolución del automóvil, no sé, la evolución de las televisiones, la evolución de tal. El caso que era así como todo iba cambiando, pero llega el momento del aula. Y el aula de 1920, no sé, 70, lo que sea, está igual que ahorita. O sea, sigue siendo el mismo esquema. Profesor enfrente y las butacas así. ¿Qué crees que haga falta para cambiar eso? ¿O qué recomendarías como para cambiar, darle la vuelta pues a ese asunto? Bueno, creo que, por ejemplo, yo he visto que el modelo educativo ha tratado como de relajar un poquito más a los estudiantes. ¿Mm? Eh, También, pero creo que también deberíamos buscar que desarrollen pues otras otras habilidades, habilidades. porque eso también les va a ayudar pues en su formación y probablemente en su vida y hasta les ayude a allanar ese camino que ellos quieren
alcanzar. Ujú, Y, y, y creo que otra cuestión muy importante es que he observado casi toda mi vida que tenemos un sistema muy paternalista de enseñanza, no sé. tanto en la licenciatura como tal vez hasta en los posgrados. Y, Mm, y entonces no dejamos que un alumno ujú, investigue por su cuenta los temas que se van a ver en la clase. Normalmente yo he observado un poquito algunos sistemas educativos en otros países que no son Latinoamérica y al alumno se le dice qué tema es el que se va a trabajar o a ujú, desarrollar en la siguiente clase y el alumno tiene que tener preparado ese tema, ujú, haberlo leído, sí, haberse esforzado para aprender. Y cuando el profesor llega, se desarrolla el tema, pero ya no es así como de que, a ver, te voy a dictar una página y no, anota esto y aquello, sino es, a ver, leyeron el capítulo, ujú, aquí tengo unos slides, una presentación, vamos a discutir algunas cosas adicionales, si tienen dudas, ujú, aquí estoy yo para apoyarlos, pero ya no es como tan apapachado, tan protegido el sistema, sino es tú esfuérzate y yo te voy a ayudar a que lo que no alcances a entender y que yo obviamente se supone que como profesor ya lo vi, pues yo te voy a ayudar a facilitar el aprendizaje. Pero en este sistema que nosotros tenemos actualmente, yo veo que verdaderamente los alumnos, la mayoría, se han hecho como muy atenidos a ese sistema. dependientes. No quisiera usar la palabra de flojera, pero veo como una inercia, así como de desidia, algo que sucede y que se me hace como tan difícil cambiar. Ujú, Yo trato como de motivar a mis estudiantes cada vez que inicio los cursos. No quiero sonar así como si fuera el profe regañón o que les esté diciendo que hagan en su vida, pero más bien les cuento experiencias y trato de que reflexionen ujú, y que tengan un poquito una actitud hasta propositiva. Y yo cuando empiezo mis cursos, yo muchas veces le digo a mis alumnos, yo les voy a enseñar lo básico, sí, pero si yo veo que hay una motivación del grupo y me están empujando a que yo prepare más clases o desarrolle más temas o a que ponga hasta ejercicios más complicados mentalmente de resolver, yo lo voy a hacer. Pero si muchas veces observo el alumno es así como muy atenido a que tú simplemente expongas el tema ujú, y luego él en su casa tal vez se ponga a darle una pequeña leída o algo así ujú. y ya pues ahora sí que cuando se llegan los exámenes y punto. Pero yo veo así ese problema. No ha habido una manera de que corrijamos el sistema actual educativo como para que el alumno tome su responsabilidad. Ujú. Y entonces yo creo que hasta se va a preparar mejor. Yo en la prepa tuve un profesor así. La estrategia de él era, mañana vamos a ver tal tema, lean y mañana hago preguntas. Y entonces él llegaba y empezaba la clase, hacía una breve introducción y luego empezaba a preguntar. Y si no contestabas, pues eran puntos menos. Entonces te obligaba a prepararte antes de la clase. Tenías que leer. Con una leidita que dieras, se resolvía. Pero sí te obligaba a dar esa leída. Y creo que él mismo me dijo, si todos hicieran eso en todas las materias, al final del curso no tendrían que estudiar tanto para el examen, porque ya todo el curso estuvieron preparándose y andan listos pues para la evaluación. En cambio, lo normal es, bueno, la tendencia es que llega el examen y hasta ese día, o un día antes, 2 días antes, empiezan a prepararse y quieren aprenderse todo el contenido en 2 días antes, una noche antes. Bueno, también otra cuestión, ahorita que mencionaste los exámenes, un poco de reflexión también. Ujú, Eh, yo creo que hay estudiantes que tal vez sí se pongan a estudiar y tratan de preparar sus exámenes, pero luego se sí, ponen un poco nerviosos ah, sí. cuando están resolviendo algún ejercicio. Ujú, Entonces yo creo que una estrategia muy buena, o que al menos yo he querido implementar, o lo he estado haciendo en mi trabajo, es tratar de darle mucho peso a la participación de los alumnos en la clase, ujú, a tareas que yo les deje, a tareas que les deje y que luego les pida que ellos las resuelvan en el pizarrón.
Y todo eso trato de ayudarlos mucho en esa parte de la evaluación para no cargarle tanto la suerte a que un día hagan su examen Ujú. y que yo no sé si en realidad tal vez sí lo prepararon y se estudiaron, se esforzaron, pero tal vez las cosas no sé, se ponen nerviosos pues si no hacen bien el examen. Sí. Y entonces también se me hace injusto como evaluar a un alumno nada más con los exámenes. Entonces, Ujú. creo que debería haber como un criterio de una evaluación Una más modalidad, integral, sí, o a lo mejor que más integral. sustituya, ¿no? Un examen, cambiarlo por un proyecto. Exacto, también, sí, 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 sí. como que te puedo evaluar con el examen o si quieres proyecto. Exacto, también eso suena muy bien. Sí, Ujú. me parece una muy buena opción. De hecho, a mí me tocó, ahí en el laboratorio, yo he tenido estudiantes, bueno, de diferentes programas, y muchas veces durante la materia reaccionan de una manera, pero acá en el laboratorio son otros. O sea, me impacta eso, ¿no? De que puede ser que teóricamente, por los nervios o por lo que sea, no reaccionen bien, pero acá en el laboratorio hacen otro desempeño totalmente diferente. Entonces, sí, yo creo que sí deberían de cambiar esas formas de trabajar o modalidades. Así es. Bueno, ¿cuánto tiempo llevamos? Yo creo que llevamos algo de tiempo. Ya para acabar, una última pregunta. ¿Te consideras una persona sibarita? Mm, ¿En qué Una sentido? en el sentido de que bueno, que te gustan los lujos y no sé, pues lo que te he conocido, siempre te ha gustado, o te has dado cuenta que te gusta el buen café, el buen vino, esto, siempre lo mejor. Y yo creo que entrarías en esa clasificación. Ujú. ¿Te consideras una persona sibarita? Pues yo creo que más bien sucede en la vida que hay un proceso de evolución otra vez en la persona. Ujú, Yo soy proveniente de una familia de extracción relativamente humilde. ujú, Y en mi casa, por supuesto que no teníamos ninguno de esos gustos o lujos, ¿no? ujú, Pero otra vez, como lo que mencioné hace rato de los alumnos y de esa motivación de que los mandemos a lugares a aprender cosas, ujú, pues eso es lo que más bien sucedió conmigo y que tenemos que evolucionar como seres humanos. ujú, Ir a un lugar, ir a otro y tomarlo, las cosas buenas como de cada lugar e ujú, integrarlas en la vida de uno, si uno así lo desea, si uno quiere, si uno puede, pues son varias circunstancias. ujú, Y entonces, pues aparte de eso, pues uno va desarrollando como ciertas aficiones, ¿no? ujú, Pues por ejemplo, lo del café para mí siempre ha sido como algo, pues algo bonito, fascinante, ujú, aprender muchos detalles desde el proceso de producción del café, los tipos de plantas de café que hay y obviamente pues disfrutarlo, ¿no? ujú, El sabor y el aroma, etcétera. Y la cuestión también, por ejemplo, no sé, igual podría aplicarse a la cuestión de a veces escoger un buen vino o o que te guste alguna rica comida, aunque por ujú, decir algo, ¿quién puede decir que es una buena comida? Pues simplemente cada quien tiene el criterio propio de decir, esto es lo que a mí me gusta y pienso que esa es una buena comida. ujú, Igual también los vinos así creo que es un criterio parecido porque como dicen luego, el mejor vino es aquel que a ti te gusta, ¿no? ujú, O tal vez el que puedas comprar y cosas así, ¿no? ujú, Entonces, sí siento más bien que en resumen es como que es una parte de la evolución del ser humano y hay personas como que en algún punto de su vida deciden quedarse con lo que siempre aprendieron o vivieron desde que eran muy jóvenes y ahí como que he visto que la gente se estanca y hay gente que está buscando otras cosas, ¿no? ujú, Porque simplemente siento que es un proceso natural y que no deberíamos como ni de parar. Es así, ¿por qué no voy a aprender esto? ¿Por qué no voy a aprender por qué no ujú, voy a aprender a dibujar? ¿Por qué no voy a aprender a pintar? ¿Por qué no voy a aprender de los tipos de cafés? ¿Por qué no voy a aprender algunas técnicas o hasta dibujar en la computadora? No sé, ujú, hay un montón de cosas que uno puede estar haciendo en la vida sí, y que simplemente deben nacer de la motivación. Y así es como tal vez se van adquiriendo esas cosas que tú me preguntas. sí. Pues bueno, yo te agradezco tu tiempo. La verdad fue una buena experiencia. Sé que anduvo un poquito carrereado ahorita. Improvisamos aquí el episodio, cuestión del armado y todo eso.
Y pues yo quisiera despedir el capítulo agradeciéndote. Yo tuve una muy buena experiencia cuando estaba en el doctorado, hice una estancia contigo y quiero agradecer el apoyo que me diste en ese momento, la mentoría y pues reconocerte que siempre has sido, como dijiste, ¿no? Apoyas a los estudiantes y todo eso, en su momento cuando yo era estudiante. No sé si quieres decir algo más antes de terminar. Pues solamente agradecer la entrevista, agradecer también las colaboraciones y el aprecio que en esta universidad he recibido Ujú, siempre. Yo ya he realizado aquí un par de estancias sabáticas ujú. y pues me he llevado buenas experiencias, buenas amistades y buenas colaboraciones. Y he aprendido mucho también a disfrutar, ahora sí que el desierto, Sí, que son cosas que ya tocó uno, estar en el verano, ¿no? ajá, que uno las ve tan lejanas, pues allá en mi caso en Morelia, Michoacán, que el clima es muy diferente. ¿Cuál Pero es la máxima ya? la La máxima temperatura. temperatura, Ujú. pues en época de mucho calor podría alcanzarse tal vez 35 grados. Y eso es como casi nosotros para el tope y nos sentimos muy incómodos Sí, porque sí, sí. obviamente no estamos acostumbrados. La Ujú. temperatura promedio allá anda alrededor de unos 23 a 26 grados siempre. Ok. Entonces, pues simplemente agradecerles la entrevista y agradecer todas las cosas buenas que he Ujú. recibido aquí de la Unison, que también la llevo en mis pensamientos y en mis aprecios. Muy bien, pues con esto despedimos el episodio. Hasta luego. Bye.